Sí, gloria a Dios. Bueno es el Señor. Le voy a pedir que usted se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Ya ahorita la voy a tener sentada una hora. Vamos a orar. Dígale al Señor que Él sea el que nos hable. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor amado, dándote gracias por este tiempo hermoso, por este tiempo maravilloso, en el cual, Señor amado, nos has permitido estar en tu casa para alabarte, para bendecirte, para glorificarte y exaltarte. Señor, en esta hora te damos las gracias por este tiempo, rogándote, Señor, que en tu amor y en tu misericordia nos ayudes. Que tú nos hables, Señor amado, que seas tú hablando a nuestras vidas. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, tanto mis hermanas como yo, para que seas tú, Señor, tomando el control de este tiempo, tomando el control de nuestras vidas, para que seas tú sujetando toda carne, Señor amado, y seas tú hablando, Señor, a mis hermanas, pero también a mi vida. Que nos hables a través de la palabra, Señor, de lo que hoy tienes para nosotros. Gracias te damos, Padre, gracias Cristo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Y a su nombre, puede sentarse. Ya usted vio ahí, no es el tema, pero ya usted vio. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Para usted qué es la voluntad? ¿Usted qué entiende por voluntad? Pero no se amontonen, es una por una. ¿Para usted qué es la voluntad? Si no sabemos qué es la voluntad, ahorita nos vamos a poner una parte de lo que es la voluntad. Usted vino hoy y le doy gracias a Dios porque usted vino. ¿Vino voluntariamente o vino usted a fuerzas? ¿Segura? Ahí es donde entra la voluntad, la cuestión de decidir lo que tú vas a hacer, para quién lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. ¿Qué es la voluntad? Vamos, subimos por favor. Mire, yo saqué, me puse según yo, a investigar, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad? En lo secular es la intención o el deseo de hacer algo. Significa también libre albedrío. Se refiere también a un esfuerzo, coraje y determinación. Procede del latín voluntas, voluntatis, que deriva del verbo volo, vele, que es querer y desear. Hay un dicho en el mundo que dicen que el que quiere, puede. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es la voluntad y hacemos un análisis, vemos también la voluntad de una persona consiste en sus deseos e intenciones. Voluntad, facultad para decidir y ordenar la propia conducta. Capacidad humana para decidir y ordenar la propia conducta. Deseo o intención o cosa que se desea. Voluntad del antiguo voluntas es el poder de dirigir el accionar propio, algo elegido por propia voluntad. No es obligado por un impulso externo. Significa deseo, gusto y querer. Cuando su esposo le propuso matrimonio, ¿lo hizo voluntariamente a fuerzas o voluntario? Tuvo que ser voluntario, porque voluntariamente a fuerzas sería que el suegro le estuviera poniendo una pistola, o te casas o te casas. Cuando usted se casó, le hicieron la invitación y usted voluntariamente dijo, sí, acepto, ante el juez, ante un cura o ante un pastor. Gracias a Dios a mí me dio el privilegio de que un pastor bendijera mi matrimonio, pero a mí me dijeron, ¿quieres? ¿Deseas? Pues sí quiero, sí deseo. Entonces, la voluntad, ¿qué es la voluntad? Es algo que tú decides si lo haces o no lo haces. La voluntad es la que tú estás haciendo para dirigir. Te hicieron una invitación para venir, veniste a la iglesia. Tal vez te invitó una hermana, tal vez te trajo el Señor, pero el Señor no obliga a nadie. La voluntad es la que te va a ayudar a esforzarte si tú quieres. Yo no sé si ustedes han visto, yo sé que sí. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿cuántas personas completitas, enteritas, bien entrenadas se preparan? Completas, físicamente completas. Se preparan y con cuántas medallas llegan. A lo mejor poquitas, ¿verdad? Que 2 de oro, que 5 de bronce y que de plata 3, bueno, ahí se va. Pero los paraolímpicos, para las personas que tienen alguna deficiencia, alguna discapacidad, se entrenan, se preparan, van a competir y con cuántas medallas regresan. Regresan con más medallas que las personas que están completamente.
El límite no existe en el cuerpo, existe en la mente. Las personas discapacitadas se esfuerzan lo doble que nosotros. Entonces ellos ahí entran su voluntad, su esfuerzo, su trabajo, su constancia. En nosotras, que gracias a Dios estamos, digamos, completas, tenemos que tener ese esfuerzo, ese gozo, ese querer, el esforzarnos para hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Pero muchas veces hacemos la voluntad nuestra y no la de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿la mujer tiene voluntad o no? ¿El hombre tiene voluntad o no? ¿Pero para qué la usamos? Tu voluntad, tu esfuerzo, tu interés, tu entrega, ¿a dónde lo entregas? ¿A dónde entregas esa voluntad plena, esa voluntad completa? Mire, cuando yo leí, es el poder de dirigir el accionar propio, algo elegido por propia voluntad. No es obligado por un impulso externo, es un deseo, es un gusto, el querer, es un querer estar en la casa del Señor. Ahí entra tu voluntad. Nos decían, es libre albedrío. Aquel que está en Cristo, aquel que es nueva criatura, el Señor le da a través de su Espíritu Santo, le da libre albedrío para saber hacia dónde va. Aún la persona, la gente en la calle sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Uno en Cristo sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Entra el libre albedrío en la decisión que tú y yo vamos a tomar. Y en cada decisión que tomamos, entra la voluntad. Hermana, ¿qué tiene que ver eso? Vamos, Proverbios 14:1. Hermana, otra vez esa. Sí, otra vez esa. Ahí está el título ya. En Proverbios 14:1. ¿Cuál es tu voluntad? Ese sí es el título. ¿Cuál es tu voluntad? Está bien, así como lo estamos manejando, está bien, ¿vale? Si vamos a Proverbios 14:1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué tipo de mujeres estamos aquí? ¿Sabias o necias? Sabias. ¿Por qué? Porque vamos a edificar, vamos a construir, vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. En la traducción TLA dice que la mujer sabia va a unir a la familia. La mujer sabia va a esforzarse para hacer la voluntad, no suya, sino la voluntad de Dios. Porque la mujer sabia va a empezar a edificar y a construir. ¿Qué se necesita para construir? ¿Qué se necesita para edificar una casa? ¿Qué necesitamos para edificar una casa? Material. ¿Qué necesitamos? Las piedras para hacer el cimiento. ¿Qué necesitamos? Cemento, platiquemos, dice el apóstol, platiquemos. Necesitamos herramientas, necesitamos instrumentos. Hace rato que estábamos orando por una casa propia, decíamos, Señor, danos el terreno. Señor, danos la persona que la va a vender o que la va a donar. Señor, provee para el arquitecto, provee albañiles, provee material. Si tú no te sientas y haces presupuestos de cómo vas a hacer las cosas, vas a fracasar. Entonces, nosotras como mujeres sabias, como mujeres prudentes, tenemos que saber edificar. ¿En dónde? En la iglesia. ¿En dónde? En tu casa. ¿En dónde? En donde tú te pares. ¿Por qué? Porque tienes que poner la voluntad en esforzarte para construir. Una versión en Proverbios 14:1, una versión dice que la mujer edifica su hogar, porque la casa son las paredes. El hogar es lo que tú tienes, tu familia. Otra versión dice que la mujer prudente va a saber escoger con qué herramientas va a trabajar, en dónde, en su hogar, en su casa, pero la mujer prudente va a empezar a trabajar en ella misma. Una mujer que no es prudente no va a tener voluntad propia para trabajar, para esforzarse. Usted es una mujer valiente porque usted se esforzó para venir. A lo mejor comió, a lo mejor no comió, a lo mejor viene de trabajar, a lo mejor estaba en su casa dormida y le fueron a tocar. No importa, ¿verdad? No importa, pero usted vino. Es que yo vine, me trajeron. Usted no se preocupe porque quien la trajo no fue la persona que la invitó, fue Dios. ¿Por qué fue Dios? Porque Dios quiere hacer su voluntad en tu vida. Pero nosotras como mujeres debemos de saber que ahí entra la voluntad de nosotros. ¿Cómo queremos que nuestros hijos crezcan?
sanos, ¿de quién depende? De nosotras. Ahí entra la voluntad. ¿Cómo vas a usar esa voluntad? Yo aquí he aprendido, nuestro pastor nos dice que él no nos manipula el alma, y eso es cierto. Eso es cierto. Él te da la enseñanza, aquí se expone, no se impone. También lo he aprendido. A ver cómo es. Aparentemente no aprendo. No aprendo, pero sí aprendo. Mire, a lo que voy es esto. ¿La voluntad se puede manipular o no? Sí. Podemos, si nosotras somos mujeres sabias y tenemos temor de Dios, no lo vamos a hacer. Ojo, no lo vamos a hacer. Pero si somos mujeres, que aquí se hace lo que yo digo y se pregunta lo que se ignora, entonces no hay sabiduría. Y lo que vamos a hacer es empezar a manipular el alma de alguien. ¿Por qué? Porque muchas veces la voluntad que tenemos nosotros no es hacia Dios, es hacia nuestra propia conveniencia. Yo quiero esto, pues me voy a esforzar en esto, voy a trabajar en esto y voy a lograr esto, porque yo quiero esto. ¿Pero te has preguntado si es la voluntad de Dios? Vamos a Salmo 48. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios para nosotras, hermanas, debe de ser un deleite. Ahí dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, vamos a agradar a Dios, pero también vamos a agradar a aquellos que nos están rodeando. Tú no puedes agradar a la gente si no agradas a Dios, porque entonces cuando tú cometas un error, la gente te va a empezar a señalar por el error que cometiste. Y eso que busca de Dios. Sí, buscamos de Dios, pero lo que debemos anhelar nosotros es buscar de Dios, pero también hacer la voluntad del Señor. La mujer sabia edifica. Nosotros debemos de ser sabias para decirle, Señor, voy a tomar esta decisión. ¿La hago o no la hago? Pero no quiero hacer lo que a mí me agrada, quiero hacer lo que a ti te agrada. Entonces, cuando tú y yo empezamos a dejar que Dios nos empiece a enseñar y a hacer su voluntad, aún, hermana, y con temor se lo digo, nos cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto o no? ¿Cuántas hermanas tenemos servicio el lunes? Amén, se oyen 2, 3 amenes. Porque hay que lavar, hay que planchar, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que dejar lo otro. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y como mujeres sabias nos esforcemos para estar en la casa de Dios, para edificar. Hace rato hablábamos en la intercesión de la unidad, y gracias a Dios en la alabanza, en la adoración, se dio la unidad, porque es la voluntad de Dios que habitemos. Dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agradar a Dios. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Fácil no es, pero tampoco es imposible. Salmo 143, 10. Cuando nosotros tenemos esa intimidad, esa cercanía con el Señor, esa comunión con el Señor, le vamos a decir que nos enseñe. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Quién nos va a enseñar a hacer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la oración. La oración es esencial para nosotras como mujeres. Mi voluntad, mi deseo, mi voluntad, mi deseo, lo que mi alma quiere es ver a mis hijos aquí. Ya los estoy viendo, pero quiero verlos más. Es ver a mi esposo aquí, en su tiempo lo voy a ver, pero esa voluntad que yo tengo de decidir, de querer, tengo que ponerla en práctica. ¿A través de qué? De la oración. Yo tengo que tener esa oración con el Señor. Y si algo me cuesta hacer la voluntad de Dios, entonces enséñame a hacer tu voluntad. Porque no es fácil hacer la voluntad del Señor cuando estamos acostumbradas a hacer lo que queremos, a movernos como queremos, a ir a donde queremos sin que nadie nos diga nada. ¿A dónde vas? Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Ahorita vengo. Y cuando tu hijo te dice, tú le dices a tu hijo, ¿a dónde vas? Ahorita vengo, mamá. ¿Pero a dónde vas? Pero ahorita vengo. Si tú no le dices a tu hijo, voy al mercado, cuando tú le digas a dónde vas, él no te va a decir tampoco a dónde va.
porque tú le estás diciendo eso. Entonces, como tú estás haciendo tu voluntad mal infundada, pues a lo mejor tu hijo también va a querer hacer su voluntad. Entonces ahí es donde debemos nosotros como madres pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, porque la mujer sabia edifica no solo la casa, el hogar, porque las herramientas para construir un hogar es amor, es comunicación, es cariño, es comprensión. Si tú no te sientas a hablar con tus hijos, no vas a querer que ellos te digan sus problemas. Yo he aprendido, mira Dani, soy tu mamá, pero ahorita quiero ser tu amiga. Cuando usted se ha sentado con su hija a preguntarle, oye mija, ¿comiste? De verdad da tristeza ver que ni los padres tienen comunión con los hijos, ni los hijos con los padres. No sabes a veces ni quiénes son sus amigos. Sí sé que va a la escuela, pero ¿cómo es su amiga? ¿La conoces? ¿Le has revisado su celular? ¿Le has dicho? ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre, desea la profecía, que es el corazón de Elías el espíritu de Elías, para que el amor de los padres hacia los hijos, el amor de los hijos hacia los padres, tanto en lo espiritual como en lo literal. La voluntad de Dios es que tú sepas guiar, conducir a tus hijos, pero para que eso sea así, tú y yo debemos hacer la voluntad de Dios. Y la guianza de su Espíritu Santo es la que nos va a ayudar, porque muchas veces hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, y es cuando nos equivocamos. Si tu hijo te ve mentir, él va a mentir. ¿Y con qué cara lo puedes corregir? Yo en una ocasión le dije a mi hija, ¿cuándo me has escuchado decir groserías? Nunca. Entonces aquí no hay groserías. Porque a mí no me va a interesar darte una bofetada a la mejor para corregirte. Porque ya te dije una vez, ya te dije dos, gracias a Dios no he escuchado. Pero hay una palabra que dicen, no es grosería. No es grosería, pero se oye mal. No es grosería, pero la dices en la iglesia. No es grosería, pero la dices allá afuera, se oye mal. Porque entonces la voluntad de Dios es que de nuestra palabra no salgan palabras ociosas, no salgan palabras corrompidas. La voluntad de Dios es guardar a tus hijos en el hueco de sus manos. Pero si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos cuál es la voluntad de Dios, ¿cuándo lo van a hacer ellos? Ok, nos equivocamos y los niños están en el mundo, se dejaron contaminar. Tú como papá debes estar orando por ella, como mamá debes estar clamando, debes estar gimiendo y decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad para que yo pueda enseñar a mis hijos a que hagan tu voluntad. Amén. Dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dígale al Señor, venga tu reino a mi hogar, hágase tu voluntad en mi hogar, como en el cielo, así también en mi hogar. Invitemos al Señor Jesús al hogar. ¿Cómo va a estar si no le abres? Y si le abres la puerta, no lo atiendes. Entonces, Señor, venga tu reino sobre mi hogar. Hágase tu voluntad, Señor, en mi hogar. Así como se hace en el cielo, hazlo en mi hogar. Señor, en mi hogar, ven a mi hogar, ven a mi casa, ven a mi hogar. Yo voy a unir a la familia, pero enséñame a hacer tu voluntad. Porque la voluntad nuestra, hermano, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, de veras fracasamos. Cuando le queremos ayudar a Dios y lo hacemos mal, fracasamos. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros aprendamos a hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero ese es un proceso. Y nosotros tenemos que tener la voluntad de orar, la voluntad de decirle, Señor, aquí estoy, aun cuando me está doliendo el callo, aun cuando me está doliendo la cabeza, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Pero debemos empezar nosotros. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y padre. Le decían al Señor Jesús, ahí te hablan tus hermanos, tus hermanas te están hablando. Y él dijo, mi Padre, mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? La voluntad del Señor Jesús. Cuando hacemos la voluntad del Señor Jesús, estamos haciendo la voluntad del Padre.
Porque el Señor Jesús vino a hacer su voluntad o la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Entonces, nosotros el Señor Jesús como nuestro hermano mayor nos enseñó no hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Si usted voltea a su lado izquierdo, a su lado derecho, incluso si voltea atrás, esa es su hermana y ese es su hermano, porque son los que están haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. Ay, pero es que la hermana está al otro lado de la silla y yo de este lado. Es tu hermana, porque está haciendo la voluntad del Padre. Ay, es que hace mucho tiempo que no la veía. Es tu hermana, porque se está esforzando por llegar a la casa. Amén. Entonces, la voluntad requiere también que nosotros nos esforcemos y haya establezca una relación divina de usted con Dios y Dios con usted. La Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Pero primero es Dios. La siguiente, por favor. Vamos a Juan 5:30. Mateo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fíjese. El Señor Jesús orando, postrado, clamando, diciéndole, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Qué difícil es decir eso, ¿verdad? Yo te voy a decir, traigo una lucha yo, en mi mente, desde ayer, desde anoche. Y la traigo así, y hace rato yo le decía al Señor, Señor, ata mi carne, sujeta mi carne y habla. Lo único que quiero es hacer tu voluntad. Y hacer la voluntad de Dios cuesta mucho. Si nosotros nos dejamos llevar por la carne, hacer la voluntad de Dios cuesta. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a poderle decir, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor Jesús sabía lo que iba a enfrentar, sabía los problemas que iba a enfrentar, sabía todo lo que iba a pasar, sabía que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, que le iban a jalar el cabello, sabía todo lo que iba a pasar, todo ese proceso doloroso. Él lo sabía, le dijo, Señor, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y eso es lo más difícil para nosotros muchas veces cuando andamos en la carne. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Ay, pero si ella que lo haga, ¿y por qué yo? Cuando tú empiezas a decirle, Señor, sujeta mi carne, Señor, yo quiero morir a la carne, a todo lo que la carne me lleva, o las consecuencias que me lleva la carne, debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Mi voluntad es una, pero que sobre mi voluntad se haga tu voluntad. No importa que me duele al Señor Jesús, todo lo que pasó fue por amor a usted y por amor a mí. A lo mejor nosotros tenemos situaciones difíciles con nuestros hijos, porque la situación en la prepa ya está más pesada. Tenemos situación difícil con nuestros hijos, pero si nuestros hijos no ven que oramos, si nuestros hijos no ven que nos congregamos, si nuestros hijos no ven que tratamos, que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, ¿cuándo la van a hacer ellos? Yo me gocé, yo lo dije, yo me gocé ver que Daniela retomó el pandero, porque era algo que yo ya anhelaba, era algo que yo ya deseaba. Pero yo también sé, Dios tiene tiempos, Dios tiene procesos. Entonces, el día que usted vea que su hijo está sirviendo, que su hijo está enamorado del Señor, es porque también usted ha puesto voluntad en enseñar, en educar y en corregir a sus hijos. No podemos dar algo que no tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver que todo esto nos va a ayudar para bien. Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está. Usted sabrá si yo hablo por mi propia cuenta o es Dios el que nos está hablando. ¿Por qué? Porque el hacer la voluntad de Dios, hermano,
debemos de esforzarnos. A veces nosotras, mire, como mujeres, tenía, me voy a ministrar ese pastor, tenía un carácter muy fuerte. Así como usted ve, ay chiquita, así como usted me ve, yo era de las que decían, ya el Señor me perdonó. Yo decía, a mí el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Cuando yo vi de dónde venía el orgullo y todo, que dije, ya no lo vuelvo a hacer, pero yo lo dije, pero el Señor ya me perdonó. ¿Por qué? Porque muchas veces el carácter que se nos forja o que tenemos afuera es un carácter duro, es un carácter fuerte, es un carácter que no te importa lo que va a pasar, lo que vas a hacer. Pero cuando venimos al conocimiento de la verdad, entonces Dios empieza a trabajar tu voluntad, Dios empieza a tratarte, Dios empieza a hablarte. Pero si tú y yo no nos dejamos que el Señor nos trate, nos va formando, entonces no nos va a poder usar de la misma forma que Él quisiera. ¿Por qué? Porque nosotras como vasijas, hermana, debemos de ser una vasija limpia para poder darle a los demás. Y la voluntad de Dios es que la doctrina que nosotros estamos predicando, la vivamos. A mí de nada me sirve decir, o de nada nos sirve estar todo el día en la iglesia si no ponemos en práctica lo que aprendemos, ni aquí en la iglesia, ni a través de la palabra. Porque es bien fácil platicar, es bien fácil hablar, pero tenemos que empezar nosotros. Por eso yo digo, ay hermano, de verdad a mí me tiemblan las rodillas, porque sé de lo que yo diga aquí, el Señor lo va a tomar en cuenta. Porque sé que a lo mejor el apóstol va a ver y va a decir, ¿qué tonterías está diciendo esa mujer? Digo, Señor, perdóname, pues estamos aprendiendo. Ahora, ¿qué sucede? Que la voluntad de Dios, hermana, para usted, ¿qué cree que sea la voluntad principal de Dios? La voluntad de Dios. Para usted, hermana, mire, ¿qué es la voluntad? O sea, ¿cuál sería la voluntad de Dios? Que tú le obedezcas, sí. Que lo amemos por sobre todas las cosas, sí. Es la voluntad de Dios. Otra. ¿Perdón? Que practiquemos su palabra, que pongamos en obra. Que nos amemos de corazón, no de labios solamente. Su voluntad del Señor es que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. La voluntad del Señor dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos suyos. Entonces, como hijos suyos debemos esforzarnos para hacer la voluntad de Dios a través de la obediencia. Dios nos ha preparado, nos ha enseñado, nos ha capacitado, nos ha instruido, pero lamentablemente nosotros muchas veces hacemos nuestra voluntad y no le preguntamos a Dios si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Queremos que nuestros hijos o queremos que nuestro esposo haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso yo decía que muchas veces la voluntad se manipula. Porque tú, si a lo mejor la mujer, una mujer puede manipular a su esposo en un área. Mira, si tú cooperas aquí, si tú aquí, pues aquí, y si pues no, pues nada más no. Una mujer puede manipular a su esposo, ¿cierto o no? Pero no debe de ser así. Una mujer puede manipular a sus hijos, ¿cierto o no? No debe de ser así. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos nos amemos. La voluntad de Dios es que hagamos lo que a Él le agrada. La voluntad de Dios es que vivamos en armonía, que vivamos, la Biblia dice, soportándonos los unos a los otros. Hermana, eso no es posible. Sí, sí es posible. Tienes que aprender a hacer la voluntad de Dios aun cuando no te guste. Debes aceptar una decisión aun cuando no te guste. Porque tú no estás para agradar a los demás, estás para agradar a Dios. Y la voluntad de Dios es que cada día nosotros nos esforcemos por buscarlo. Las mujeres sabias van a esforzarse por buscar a Dios. Cuando la mujer sabia se esfuerza por buscar a Dios y empieza a hacer la voluntad de Dios, entonces Dios se va a encargar de hacer que tu esposo, de hacer que tus hijos, de hacer que lo que tú le has pedido, el Señor te lo va a dar. Pero siempre y cuando tú y yo aprendamos a hacer la voluntad de Dios.
Es fácil cuando te dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es fácil, pero lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer. Ahora, cuando te dice el Señor, amarás a tu enemigo, ¿es fácil? Ay, hermana, yo aquí no tengo enemigos. ¿Seguro? No en la iglesia, no en la iglesia, pero a lo mejor afuera hay enemigos. Los tienes que amar. Ay, hermana, pero son inconversos. Pero tú eres una Biblia abierta para ellos. Tú eres una Biblia abierta para ellos. Porque tu enemigo va a ver lo que haces. Va a ver, ahí está buscando Dios. ¿A dónde se va todos los domingos y se la pasa todo el domingo allá? Pues ¿a dónde va? Pues ¿qué está haciendo? Ay, se van los dos. Pero cuando ella se va sola, o cuando él se va solo, ¿a dónde se va? Pues va a ser la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que esté en su casa todos los días. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que estoy en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que estemos en su casa. ¿Cuándo? Pues todos los días. Que haya servicio. Todos los días que haya servicio. ¿Eh? Pues es lunes, es martes, es miércoles o jueves cuando nos toca discipulados, pero es toda la semana. Y aun cuando no haya servicio aquí, aliméntate en tu casa, porque la voluntad de Dios es que sigas creciendo en conocimiento, para que ese conocimiento lo pongas como en entendimiento en el corazón y lo pongas en práctica por la revelación a través de tu caminar. Entonces, la voluntad de Dios es que sigamos aprendiendo. Yo escuchaba una prédica del apóstol donde decía que tú te tienes que echar raíces. Él estaba en Nueva York, en Connecticut, creo que me parece, que dice que tienes que echar raíces en donde el Señor te plantó. Dice, no olvides tu cultura, porque tú vienes de países latinoamericanos, no olvides tu cultura, pero hoy estás en Estados Unidos y tienes que echar raíces. Tienes que aprender el inglés. Tienes que saber cómo se mueve ahí. ¿Por qué? Porque es necesario. Ahora, las que estamos aquí, unas nacieron aquí, otras llegamos, pero tenemos que echar raíces. ¿En dónde? En donde nos plantaron. Cuando tú y yo echamos raíces, después vamos a dar frutos y los vas a ver. Pero no nada más vas a dar frutos aquí, tienes que dar frutos en tu casa. Tus hijos tienen que ver tus frutos, aún tu esposo. Es bien feo cuando a mí me decía mi esposo, mira, te vas a la iglesia y regresas igual. De verdad, me dio una cacheta así, mira, ¿y eso vas a la iglesia? A mí me lo dijo mi esposo. Hermana, no hace poquito, hace mucho tiempo. Hace muchos años el Señor, Él me dijo, ¿y eso vas a la iglesia? Fue cuando dije, no, Señor, tiene que haber un cambio en mí, pero yo no puedo. Pero tú sí puedes. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es agradarles, esforzarnos para agradarles. Efesios 6:6, por favor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Usted va a hacer la voluntad de Dios, ¿cómo? De corazón. De corazón tenemos que hacer la voluntad de Dios. Le platicábamos en la intercesión, es necesario que aprendamos, que crezcamos, que nos conozcamos, que hablemos, que como nos comuniquemos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hace rato decíamos, gracias a Dios, ayer se llenó. Gracias a Dios. ¿Qué hay que hacer? Les decía a los demás, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar lo que está, hay que cuidar a quien está llegando. A lo mejor no podemos hacerles vallado para cuidarlos, pero en oración nos podemos estar cuidando, blindando, cubriendo, intercediendo por ellos, porque a través de la oración es como vamos a cubrir al pueblo. ¿Quiénes? Pues las que estemos en la intercesión, los que estemos orando, pero usted también tiene la obligación de orar. Es bien fácil decirle, hermana, ora usted por mí, mire, yo tengo tal necesidad. ¿Y por qué no oras tú? Nos ha pasado, hermana, mire, le paso esta necesidad. ¿Y por qué no oras tú? Dios a todas nos dio el poder, Dios a todos nos dio la autoridad, ¿cierto? Dios dice, reuniendo a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. ¿Cuántos discípulos hay aquí? O discípulas, ¿verdad? Somos mujeres. Pero, ¿se acuerdan que el pastor nos impartió?
nos impartió, nos ministró. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que prediques el evangelio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que donde tú te pares hables de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te esfuerces en hacer su voluntad para agradarlo a Él. Entonces, nosotros debemos de saber que también debemos orar. Tenemos que apoyar a quien nos pide la oración, sí, pero también tú tienes que aprender a orar. Porque solamente tú sabes la necesidad por la que estás pasando, solamente tú como madre sabes los problemas que estás pasando con tus hijos, solamente tú como madre sabes o esposa sabes los problemas que estás pasando con tu esposo. Si ya fuiste con los pastores, si ya te ministraron, gloria a Dios, pero tienes que seguir orando porque la obligación es tuya. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino y murió por nosotros, cierto. El Señor Jesús está intercediendo por nosotros, cierto. Pero tú también tienes que hacer tu parte. Entonces aquí dice que cuando lo hagamos de corazón, no lo hagamos para agradar al ojo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras queremos agradar a quien nos ve, queremos agradar al pastor o queremos agradar al hermano. No, no es para agradar al hombre, es para agradar a Dios, porque la recompensa no viene del hombre, la recompensa viene de Dios. Entonces debemos de saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero debemos de trabajarla nosotros. Debemos de tener una vida de comunión, debemos de tener una vida de oración, debemos de tener una vida de intercesión. ¿Por qué? Por tu familia. De verdad, la voluntad de Dios es que todos posean el arrepentimiento, que nadie se pierda. Pero muchas veces también nuestras actitudes afectan a los demás. Digo mías, afectan a los demás. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas como Olivia quiere. Ah, qué bonito, ¿verdad? Todo tiene que ser, no, porque no es como yo quiero, es como Dios quiere. Ay, es que no, porque a quién vas a agradar es a Dios, a quién vas a dar cuentas es a Dios. Entonces la voluntad de Dios es que tú te esfuerces, mujer, para seguir peleando por lo tuyo. Ay, peleando, sí, en oración, por lo tuyo. ¿Qué es lo tuyo? Tu esposo. ¿Qué es lo tuyo? Tus hijos. ¿Qué es lo tuyo? Tu casa. ¿Qué es lo tuyo? Tu hogar. La mujer sabia va a unir, va a edificar, va a construir y va a ser prudente para hablar. Porque a veces nosotras como mujeres no somos prudentes. Nosotras como mujeres no hablamos, gritamos. Nosotras como mujeres a veces queremos que se hagan las cosas como yo te estoy diciendo y aplícalo y ya, y muévete. Tenemos una cabeza. La cabeza es el marido. Y la mujer cuando también quiere manipular al marido, no manipulemos al marido. Porque es su cabeza. Déjelo que él tome el lugar que es de él, que Dios le dio, y usted se le ayuda idónea. Yo de verdad me gozo y yo no, ni para hacerle la barba al pastor, ni mucho menos. A mí me da nervios cuando están ellos ahí. ¿Por qué? Porque yo cuando llegué aquí vi un matrimonio, vi un pastor y vi una pastora. Dije, gloria a Dios. Vi un matrimonio, vi una familia. Y si una familia nos está dando ejemplo de servicio, ¿qué tenemos que hacer? Serviciales. Que tú y tu familia también sean serviciales. Que tú y tu familia también trabajen, porque estás recibiendo un ejemplo. ¿Sí? Ahora, el ejemplo que estamos recibiendo nosotras lo tenemos que poner en práctica. Yo luego me pongo a pensar así. Entre más grande es la iglesia, ¿qué hay? Más problemas, y los problemas son más grandes. Entre más chiquita la iglesia, todo tranquilo. No, porque también hay problemas, pero son chicos. Porque es chica la iglesia. Hace muchos años yo decía, bueno, ¿para qué queremos una iglesia con 20,000 almas? Yo decía, ¿no? Con 30,000 almas, 10,000 almas, 1,000 almas, si no las vamos a conocer a todas. No los vamos a conocer. A duras penas nos aprendemos los nombres de unas hermanas y de otras, ¿cierto? Yo les dije, pregúntenle cómo se llaman. Ay, es que la hermana Olivia es bien preguntona. Sí, soy bien preguntona. Llegué y le dije a la hermana, ¿cómo se llama? Rafaela. Rafaela, bienvenida. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted saluda a una persona por su nombre, la persona se siente bien. ¿Verdad, Elizabeth? La persona se siente bien.
se siente en casa, se siente en familia, se siente bien recibida. Pero también depende de cómo le hables. Hermana, ¿cómo se llama? ¿Verdad? En la forma de pedir está el dar. La voluntad de Dios que todo lo hagamos con amor. Hey, hermana, ¿cómo se llama? Pues cuando así como, ¿cómo le voy a decir cómo me llamo, hermana, si me está gritando? No, la voluntad de Dios es que crezcamos en unidad, que crezcamos en amor y que todo lo que hagamos sea de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y a su nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Santiago 4:15. En el lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. A veces nosotros teníamos, bueno, yo tenía la mala costumbre de decir, no, mañana voy a ir a hacer esto, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. Pero no sabemos el día de mañana. El día de mañana le pertenece a Dios. De verdad, hermano, hermana hermosa, no se vaya a dormir usted enojada con nadie. Porque no sabe si el día de mañana va a despertar. Se enojó con el marido, pues, si él tuvo la culpa, usted tuvo la culpa, no sé. Pero no se vaya a dormir enojada con nadie. Porque no sabe si el día de mañana va a despertar y en dónde va a despertar. Por eso dice, cuando hagamos algo, si Dios lo permite, si Dios nos da la vida, si Dios nos presta vida, porque hoy estamos y mañana no estamos. Hermana, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es en Romanos 12:2, donde dice que no nos conformemos a este siglo. El Señor cada día nos quiere renovar como mujeres valientes, como mujeres esforzadas, pero el Señor respeta nuestra voluntad. El Señor nos da libre albedrío para escoger lo que tú sabes que es bueno y lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que lo obedezcas, es que lo obedezcamos. Al Señor le agrada que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viviendo, pero todo para agradar a Dios. De verdad, a veces es bien difícil tratar con personas de diferente carácter. Hasta donde sé, no sé si haya más, hay 4 tipos de caracteres: el colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico. El colérico explota así, rapidito. Le dicen, mi vida ya quiere en casa, con tantito que explota. El sanguíneo tiene doble así, es espontáneo, es amigable, pero también tiene su carácter. El melancólico de todo llora, de todo se queja, de todo sufre. Y el flemático es aquel que le tienen que estar diciendo, haz esto, haz aquello, haz lo otro, es pasivo. Analícese usted qué tipo de carácter tenemos, para que el carácter que nosotras tengamos lo pongamos en la voluntad de Dios y decirle, Señor, yo no quiero ser así. Señor, no me gusta mi carácter, no me lo quites, pero moldéalo. Porque el Señor te lo dio, y si te lo dio es para que te lo va a moldear, te lo va a transformar. Pero antes yo era así, sí, pero hoy quiero que seas así. A veces algunas personas traen un liderazgo nato, que donde ellas se paran, aun cuando no son cristianas, la gente lo sigue. Pero el liderazgo nato es algo que es un don que ya Dios te dio, pero es un don que si tú no lo sabes usar, te va a causar problemas allá afuera. Y si aquí el Señor te da ese don, lo debes de tratar de llevar y hacer conforme al deseo del Señor. Nosotros como mujeres sabias debemos edificar nuestra casa en la roca. Amén. ¿Quién es la roca? Nosotros debemos edificar la casa en la roca. Nosotros debemos de poner a nuestra familia sobre la roca. Nosotros debemos unir a nuestra familia en la roca que es Cristo. Nosotros debemos de ser prudentes para que con nuestro testimonio también nuestra familia se convierta. Yo pensé que mi familia no me veía. Y me dice mi cuñada el domingo, dice, hablaste de mi esposo. ¿Que yo cuándo? Y me dijo, hablaste que él te dio un disco de nuestro legado, de Benecer, y que jamás pensaste que ibas a estar bajo esa cobertura. Sí es cierto, yo lo dije. O sea, que yo dije, X, ¿no? Dije, así sí lo dije. De verdad, cuando nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, hermano,
Él nos va a llevar a otro nivel. ¿Nos va a costar? Sí. A veces es más sabio quedarte callado que hablar, porque a veces tus mismas palabras te van a derrumbar, porque cuando uno está enojado, habla lo que no debe de hablar y actúa como no debe de actuar. Entonces, la voluntad de Dios, hermana amada, es que nosotros aprendamos a buscar de Dios. Aprendamos a hacer la voluntad de Dios. No sabemos cuál es la voluntad de Dios, leamos la escritura. Hay la escritura. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muchas mujeres podemos perecer por falta de conocimiento, por falta de una enseñanza. Tenemos la enseñanza, pero si no la entendemos, no la podemos llevar a la práctica. Y si la llevamos a la práctica, la llevamos mal, podemos ser tropiezo para otros. Dice la Biblia que mucho conocimiento envanece, te hace soberbio, te hace orgulloso, te hace altivo, pero el amor edifica. Aprendamos a edificar, hermano, con amor. No me habla, háblale tú. No me saluda, salúdala tú. A veces se cansa uno, la verdad, a veces se cansa uno. Ay, otra vez. Si tu hermano dice que si 7 veces cae el justo, ¿cuántas veces lo levanta el Señor? Las 7 veces lo levanta. Entonces, ¿quién eres tú para no hacerlo? ¿Quién eres tú? Hoy amanecí de malas, hoy no quiero hablar con nadie, no quiero saber nada de nadie. ¿Es la voluntad de Dios eso? No. Hoy porque me ladró el perro, ya no tengo perros. Ya no tengo perros, ya no me ladró. Pero nosotros muchas veces, hermana, hacemos una tormenta en un vaso de agua. Queremos tomarnos el mar haciendo gárgaras. Sabemos que no es por ahí. Nosotras como mujeres ya mayores, maduras, debemos enseñar a las jóvenes. Debemos enseñar a las jóvenes. Pero si nosotras como madres maduras enseñamos a nuestras niñas a ser inmaduras, pues ¿a dónde vamos a ir a dar? Yo le hice un comentario a Dani y me dice, ay mamá, no pasa nada. A veces las más chamacas nos enseñan. De verdad, tus hijos te enseñan. Pero tú dices, ¿qué me va a estar enseñando? Mi chamaca tiene 15 años, yo tengo 50. Pues esa chamaca de 15 años, si es más madura que tú, te enseña. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotras le pidamos a Dios sabiduría para guiar a nuestros hijos. Si afuera, hermana, la gente se está perdiendo, no dejemos que se pierdan nuestros hijos. La pastora Nenoska dio una enseñanza donde ella decía que se oraba por los jóvenes y que le decían, es que no eran de nosotros, por eso se fueron. Dice, sí eran de nosotros, pero se fueron porque no oramos por ellos. No recuerdo cómo se llama la predicación, es una predicación bien bonita. Si nosotras, hermanas, descuidamos el hogar, descuidamos la familia, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nosotras descuidamos la iglesia, el servicio, el privilegio, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la mujer que es sabia se va a esforzar, aun cuando no esté de acuerdo, aun cuando no le guste, hacer la voluntad de Dios. Lo dice el apóstol, está bien. Lo dice el pastor, está bien. No me gusta. No te estamos preguntando si te gusta. No te estoy preguntando si te gusta. No le puedo decir por qué, ¿verdad? Pero a su servidora le pasa. No te estoy preguntando si te gusta. Te estoy diciendo que se tiene que hacer. Amén, Señor. Yo tenía unas dudas, lo platiqué yo ayer. Yo tenía unas dudas cuando el pastor dijo, yo te traje, yo te puse, yo te di, y yo te di. Dije, gracias, Señor, me has hablado. El Señor te va a hablar cuando tú dejas que Él te hable. Si tú te pones tus oídos cerrados y dices, no es para mí, es para la de al lado, estás perdiendo tú la bendición, porque la palabra siempre es para ti. Es que no vino la hermana. No, pero veniste tú. Entonces no era para la hermana, era para ti. Y decía, yo venía caminando, yo iba caminando y decía, Señor, ay, ¿cómo has hablado?
¿Cómo me has hablado, Señor? Tengo que hacer tu voluntad, aunque no quiera. Dios no obliga. No es que no quiera, sino es que a veces cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. A veces tienes ese dilema. Y si voy, y si no voy. En una ocasión me pasó, pastor, no voy a ir, tengo esto, no voy a ir. Y el Espíritu Santo redarguye y, pastor, ya llegué. Perdón, estoy aquí en la iglesia, ya llegué. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que no dejes de congregar. Cuando un carbón, hermano, ¿ha visto el brasero? Ahora que fuimos a los bautizos, ¿no? Cómo está el carbón y lo prendes, costó prenderlo y le soplas para que se prenda, prende, ¿cierto? Cuando una brasa se separa del fuego, ¿qué pasa? Se apaga. Pero antes de apagarse, se enfría. Entonces, si tú y yo dejamos de congregarnos, va a llegar un momento en que la pequeña lumbre que tenías se va a apagar, te vas a enfriar y te va a costar más trabajo congregarte. La Biblia dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. El no congregarse se hace costumbre. Ay, hoy no voy. No te toca servir. Sí, pero hoy no voy. Voy dentro de 8 días y dentro de 8 días se te presenta un problema y ya no vas porque hay otro problema. Y así empieza hasta que vienes cada mes o vienes cada 8 días. Dime, ¿de qué te llenas? Dime, ¿de qué te nutres? ¿De qué te alimentas? Debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Si tú estás en tu casa y tienes la oportunidad, lee la escritura. Tienes la oportunidad de escuchar predicaciones, escucha al apóstol, escucha la palabra, escucha las predicaciones de aquí. Son buenas todas. Bajo la cobertura, como nos han enseñado. Escucha alabanza, algo que te edifique. No sé el tiempo, pero antes de que me corten. Mire, yo tenía la costumbre, hace muchos ayeres, yo tengo de conocer a Cristo, lo que tengo de casada, 29 años, 30 años. De conocer a Cristo, 30 años. De vivir en Cristo es diferente, porque muchas veces lo conoces, pero no lo vives. Pero antes de que yo me convirtiera, antes de que yo conociera del Señor, yo tenía la costumbre de comprar el lunes un cuento o una revista. Lágrimas y risas, el libro sentimental. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Toda la semana. No les estoy haciendo publicidad. Les estoy diciendo de lo que yo me llenaba antes de conocer de Cristo. Yo tenía 14, 15 años, no sé, pues estaba de chamaca. Pero yo leía de todas las revistas. El libro policíaco, el libro vaquero, el libro sentimental, el libro semanal, llegué a ver a la El Calimán, Oyuki, todo ese rollo. Y cuando el pastor luego dice de los salones de allá, del FBI, de todo eso, yo no anduve en todos esos, pero sí anduve en otros, porque somos contemporáneos. Pero de lo que tú te alimentas es lo que tú vas a dar. Yo me alimentaba mi mente de basura. Lo que mi mente recibía bajaba al corazón. Y iba corriendo a hacerlo. Pues no. Ay, hermana, y lo ponía en práctica. No, porque en las revistas te habla de adulterios, en la revista te habla de pornografía. Ahorita ya viene todo más explícito. Antes no. En las revistas te empiezan a llenar de basura tu cabeza. El TV Notas, el TV Novelas, las estrellas, la revista Tú. Ay, hermana, ¿qué? ¿De verdad? Yo cuando recién me convertí tiré un montón, muchos cassettes. Tenía toda la secuencia de Timbiriche. Tenía de los Kiss. Ay, hermana, que Dios lo sabe, ya el Señor me perdonó. Pero a lo que voy, de lo que tú te alimentas es lo que tú vas a dar. Y la voluntad de Dios no es que nos llenemos de basura. La voluntad de Dios no es que nos alimentemos de basura. Quiere el Señor que nos alimentemos de su palabra, que estudiemos la palabra, que escudriñemos la palabra, que nos sumerjamos en la palabra. Pero la voluntad de Dios es que vivamos la palabra. Que vivamos la palabra. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes aquí va a bajar aquí. Yo lo aprendí aquí y de aquí lo vas a poner en práctica. Entonces nosotros como mujeres debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Cuando tú y yo hacemos tu voluntad, la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, tu esposo y tus hijos van a hacer tu voluntad. No, van a aprender a hacer la voluntad de Dios, pero te están viendo a ti.
te están viendo a ti como mujer, que estás trabajando la unidad en tu hogar, que estás trabajando la unidad en la iglesia, que estás trabajando la unidad donde tú te pares, tienes que ser bendición. Le dijo el Señor a Abraham, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Abraham no dudó, Señor, ¿y cuál va a ser esa tierra? Pero si no me has enseñado nada, ¿cómo voy a caminar? Él caminó por fe. Entonces el Señor quiere, su voluntad es que aprendamos a vivir por fe, no importando lo que estés viendo ahorita, sino importando lo que vas a ver adelante. ¿Por qué? Porque es por fe, no por vista. Entonces la voluntad de Dios, hermana, es que tú y yo nos esforcemos a trabajar en su obra. No le trabajamos al hombre, le trabajamos a Dios. No vamos a recibir la recompensa del hombre, la vamos a recibir de Dios. Lo único que así te digo, y si el Señor me lo recordó, lo que yo les dije de las revistas, no es para que las compren, no les estoy haciendo promoción, es para que vean que Olivia hace muchos años, antes de conocer a Cristo, estaba llena de basura, y como tal hablaba, y como tal se vestía, y como tal se comportaba, porque mire, se imagina yo a mis 52 años usando chiquifaldas, por favor voy a hacer el ridículo, de por sí no tengo el cuerpo, ¿verdad? No tengo la estatura, pero usando chiquifaldas, pues no, hermana, de acuerdo a mi edad. Las jovencitas, pues sí, pero no, también hay un límite, también es el que tú les des la libertad. Aquí no te vistes así, no, ¿para qué? No, Daniela, bájale la falda. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Afuera, lo de afuera, hermano, te pierde. Pero si tú buscas la voluntad de Dios y que es agradar a Dios, Dios te va a dar la recompensa, hermano. De verdad. De lo que tú te alimentas, tú vas a hablar. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, habla la boca. Vámonos, si nos regresamos a Proverbios 14:1, nada más ya para terminar. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica, la mujer necia con sus manos derriba. Tus manos y mis manos son una herramienta. Fíjese, con tus manos sostienes, con tus manos levantas, con tus manos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Con tus manos sostienes al que está débil. Con tus manos levantas al que está caído. Con tus manos construyes. Tus manos son una herramienta. Tu boca es una herramienta. Tus ojos una herramienta. Tus pies una herramienta. Tus rodillas una herramienta. ¿Por qué? Porque con las rodillas te vas a postrar. Con tus pies el caminar que tú que enseñes a tus hijos es el caminar que van a aprender. Si te ven orar, van a orar. Si te ven adorar, van a adorar. ¿Cómo hablas? Porque también como hablas, ellos van a hablar. Como tú ves, así van a ver. Hay miradas que sientes que te matan, te traspasan así como cuchillo. Pero dices, no las veo. ¿Por qué? Porque hay miradas que son buenas y hay miradas que no. Por eso también son los ojos. Lo que oyes. Pues la voluntad de Dios es que seamos mujeres sabias para edificar. Que seamos mujeres sabias para edificar nuestro hogar. Mujeres prudentes para unir. No solamente tu casa, sino también la iglesia. Porque la iglesia también es tu casa. Porque aquí el Señor te plantó y aquí el Señor te va a permitir que dé fruto. Siempre y cuando aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Póngase de pie. Amén. ¿Cuántas quieren hacer la voluntad del Señor? No es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces tenemos que aprender a hacer su voluntad, a caminar como Él caminó. No es fácil, de verdad, hermanos, hermanas, pero es bien hermoso. Cuando le dice, Señor, sea tu voluntad sobre la mía. Yo no quiero hacer las cosas como yo quiero hacerlas como tú quieres. Amén. ¿Por qué? Porque de lo que tú empieces a hacer en ti, vas a ver el reflejo en tu esposo.
Y lo que empieces a ver, vas a ver el reflejo en tus hijos. Edifiquemos, construyamos amor, comprensión, comunicación, ejemplo, obediencia. Son las armas que el Señor nos da para hacer cuál es la voluntad. Ahora usted haga esa pregunta. ¿Cuál es mi voluntad? ¿Hacer lo que yo quiero o hacer lo que el Señor me dice? Padre, en esta hora vengo delante de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Vengo delante de tu divina presencia, Señor, pidiéndote perdón. Perdóname, Señor, porque a veces quiero hacer mi voluntad y no la tuya. Perdóname porque cuando yo quiero hacer lo bueno, muchas veces no lo hago, Señor. Perdóname porque a lo mejor no te he preguntado, Señor, ¿eso es lo que quieres tú? ¿Así quieres que yo lo haga? Aquí estamos, Señor. Este grupo de mujeres, Señor, que vino a hacer tu voluntad. Vino voluntariamente a tu casa, Señor, porque tú la trajiste. Señor, gracias por la vida de mis hermanas que tú has traído, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, nos perdones si algunas de nosotras no hemos sabido hacer tu voluntad. Aun cuando nos hemos esforzado, Señor, tal vez hemos fracasado o tal vez no lo hemos hecho del todo. Pero hoy queremos que tú nos perdones. Hoy queremos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Hoy queremos, Señor, agradarte, Señor, a través de hacer tu voluntad. Hoy queremos rendirnos a tus pies una vez más, Señor. El altar está abierto, hermana. Si quieres pasar, puedes hacerlo, sino quedarte en tu lugar. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Mi voluntad, Señor, no es mía, sino que sea tuya. A veces, Señor amado, nos equivocamos porque hacemos lo que queremos, decimos lo que queremos y caminamos como nosotros queremos, sin ponernos a pensar o a preguntarte, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo, Señor, vengo delante de ti lo mismo que mis hermanas, pidiéndote que nos perdones, Señor, porque muchas veces hacemos lo que queremos y no lo que a ti te agrada. Porque muchas veces pensamos, Señor amado, cosas que no te agradan, Señor amado, y tu Espíritu Santo nos redarguye. Perdónanos, Señor, porque a veces caminamos como nosotros queremos y no como a ti te agrada. Hoy vengo reconociendo, Señor amado, sabiendo que tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor amado, que nos hagas esas mujeres sabias que aprendamos a caminar bajo tu voluntad, bajo tu guianza, bajo tu dirección. Queremos ser esas mujeres sabias, Señor amado, para perseverar haciendo tu voluntad, para que así, Señor amado, nuestros hijos, nuestros esposos, Señor, también se esfuercen en hacerla. Sabemos, Señor, que no es del que corre, del que se cansa, sino el que tú tienes misericordia, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de nosotras. Gracias, Señor, porque nos has traído. Gracias, Señor, porque tú me has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque de tiempo atrás, Señor amado, me he alimentado de lo que tú me has dado. Porque tú me limpiaste de la basura, porque sacaste, Señor amado, lo que yo pensaba que estaba bien y no era así. Porque tengo tanto tiempo de conocerte, pero tengo menos tiempo de vivir la vida en Cristo como tú has querido. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame cada día a agradarte a ti, Señor. Ayúdame a agradarte a ti, Señor. Porque hallando gracia delante de ti, hallaré gracia delante de los hombres. Aquí estamos, Señor. Queremos hablar como tú hablas, mirar como tú miras, tocar como tú tocas, caminar como tú caminas, Señor. Y que siempre esté enséñanos a hacer tu voluntad en todo tiempo, Señor. No importando las circunstancias, no importando los tiempos, Señor. Solamente hacer tu voluntad, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor. Heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Dile, hermana, yo necesito, Señor. Yo necesito de tu Espíritu y de tu autoridad. Yo quiero que gobiernes. Yo quiero, Señor, Por servirte. toda la eternidad. Heme aquí, Señor,
quiero hacer tu voluntad. Aquí hay mujeres, Señor. Aquí hay siervas, Padre, que anhelamos, Señor, hacer tu voluntad. Díselo, hermana, dile, Padre, aquí está una mujer que quiere agradarte, una mujer que necesita de ti, Señor. Conforme a su corazón, Queremos agradarte, Padre, que quiera cada día, Señor. agradarle y que ame su verdad, que interceda por su pueblo y que siempre esté dispuesto a servir y obedecer. Mujeres dispuestas a obedecerte, Señor. Dios ha buscado Mujeres, Señor, hombres dispuestas a agradarte. conforme a su Aquí hay siervas que tú has levantado, Padre, que tú has llamado. quieran agradarle Y aquí están mujeres, y Señor, que a tus ame pies, su verdad, para hablar tu palabra, para hablar tu verdad. por su pueblo y que siempre esté dispuesto a servir y obedecer. Dile, hermana, aquí estoy, papá. Heme Aquí, Señor, quiero hacer. tu voluntad. Heme aquí, Señor. Heme Aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Yo necesito de ti, Yo Padre. necesito de tu espíritu y de tu autoridad. Yo quiero Quiero servirte. por toda la eternidad. Heme aquí, Padre. Heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre. Anhelamos, Señor, agradarte, mujeres sabias. Quiero hacer tu voluntad. Yo necesito de tu espíritu y de tu autoridad. Quiero yo servirte por toda la eternidad. Heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Oramos por tu vida. Oramos por cada una de tus hijas, Señor, y te pedimos que nos ayudes a todas, Señor. Que se levanten en tu nombre, Señor, agradándote a ti, Padre, sabiendo, Señor, que tu voluntad es obedecerte, agradarte siempre, Señor. Porque tú amas la obediencia, Dios. Y hoy yo te pido por cada una de mis hermanas. Las bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Unge, Señor, nuestros oídos para escuchar tu voz cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Recibe del Señor en este día, hermano. Y yo sé que tú le has dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero agradarte, Padre. Él ha escuchado, Él ha visto tu corazón en este día. Y el Señor te va a guiar y te va a fortalecer y va a seguir hablándote. Solo agrada al Padre, solo agrada al Señor. Dile, no más mi voluntad, Señor, sino lo que tú me estás hablando, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Heme aquí, Padre mío. Heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Porque necesitamos de ti, Señor. Yo necesito de tu espíritu y de tu autoridad. Hoy quiero yo servirte por toda la eternidad. Heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Gracias, Padre, en la vida de mi hermana Ole. Sigue usándola, Señor. Sigue levantándole, Padre. Sigue llenando de esa palabra cada día en el nombre de Jesús.
Y gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que están aquí, Padre. Las bendecimos. Le damos gracias, Espíritu Santo. Terminamos este servicio de damas agradándote, Señor, solo a ti, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Levanta tus manos y dile, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, gracias, Dios. Heme aquí, Señor. Mujeres de reino, mujeres obedientes, Señor, mujeres que trabajan para ti, que sirven para ti, Señor. Siga aumentando sus fuerzas, siga aumentando, Señor, la palabra, en el nombre de Jesús. Hoy quiero yo servirte por toda la eternidad. Heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Dale la gloria al Señor, hermano. Dile gracias, Padre bendito. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad del Señor, hermanos? Fíjate que